One Piece es una historia sumamente larga y por lo mismo su conjunto protagónico ha tenido un montón de intervenciones que han dado pie a que se desarrollen tanto como combatientes, así como también como personajes en sí mismos, en algunos casos superando sus miedos, en otros algunas experiencias vividas, o incluso algunos malos hábitos que tenían dadas sus caracterizaciones, y todo esto, nos guste o no, se acaba traduciendo en poder, ya que no dejan de ser personajes de un manga de peleas. Y ahora, teniendo esto en cuenta, en esta oportunidad hablaremos de Usopp, que tiene una condición bastante particular en la actualidad, ya que a día de hoy podría decirse que es uno de los peores Mugiwara en todos los aspectos. Pero lo curioso es que hasta cierto punto de la historia el personaje logró evolucionar y muchísimo, pero ¿qué pasó con él? Hoy les traigo este video donde les analizaré arco por arco el éxito y la caída de Usopp, así como también todos los niveles de poder que ha tenido el personaje hasta ahora. Pero bueno, no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Como no podría ser de otra manera, empezaremos la evolución de este personaje con su arco introductorio, es decir, el de la Villa Syrup. Aquí en general podría decirse que Usopp a lo mucho podría llegar a ser más poderoso que un pirata random. Y esto lo digo porque cuando se armaron los chingadazos contra la tripulación del Capitán Kuro, el narizón se despachó a algunos de ellos mientras mantenía la distancia para dispararles desde la colina. Pero el tema con esto es que, al momento en el que se le acercaron, se lo bajaron rápidamente de un golpe en la cabeza. Con esto se demuestra que sí, Usopp es superior a un pirata random, pero solo cuando la situación le favorece, porque cuando no tardaron en papeárselo, por lo que digamos que el tipo estaba ligeramente por encima de los piratas random en un inicio en cuanto a niveles de poder respecta. Sin embargo, había algo que sí que Usopp tenía desde el vamos que le hacía resaltar de sobremanera entre los luchadores de baja categoría, y eso es su puntería. Verán, este mentiroso, aparte de narizón, también es un prodigio en cuanto al tema de ser un tirador, y esto quedó demostradísimo cuando, gracias a Zoro, también hay que decirlo, pudo darle el golpe de gracia a Django disparándole desde la lejanía en una situación bastante complicada, dejándonos bien en claro que este man tiene una puntería brutal, la cual veríamos más adelante en un par de momentos clave para el personaje. Dicho esto, es bueno resaltar también que desde el principio Oda ha usado a Zoro como ese apoyo para el personaje, ya que Usopp ve en él esa figura en la que se quiere convertir, es decir, la de un bravo guerrero del mar, ya que el espadachín es valiente, poderoso y sobre todo leal. De hecho, no es casualidad que el primer enfrentamiento en el que se haya involucrado lo ganara luchando en pareja con Zoro. Sí, sé que esto suena un poco raro tomando en cuenta las diferencias que hay entre estos dos personajes, pero ténganlo presente, ya que esta idea irá agarrando forma conforme vayamos avanzando a través de los arcos. Déjate de mamadas, Enrique. Y hablando de eso, si nos vamos al del Baratie, que fue el siguiente, esta situación con Zoro quedaría más en evidencia, ya que, a pesar de que Usopp no llegó a hacer nada resaltante en este arco, lo que sí que hizo fue presenciar como su compañero dio su 100% para lograr su objetivo al retar a Mihawk a un duelo. A pesar de que la diferencia de poder entre ambos personajes era abismal, Zoro tuvo la valentía de ir de frente siempre en esa batalla, dándole la cara incluso a la mismísima muerte al aceptar su destino, y claro, todo esto caló en Usopp, que estuvo viendo de principio a fin toda esa situación. Pero, ¿de qué sirvió todo esto? No es casualidad que Ichiro Oda nos haya hecho mucho énfasis en las reacciones del tirador durante el duelo entre los espadachines, y aunque en ese arco no hizo nada relevante, puesto que se marchó con su grupo para perseguir a Nami, en Arlong Park sí que veríamos a un Usopp considerablemente más fuerte y sobre todo valiente. Sí, cómo no. Eso que se los crea su tía. Pero claro, en un principio dicha valentía no se notó mucho, ya que el personaje abrió el arco dejando vendidísimo a Zoro luego de que le detectaran los Gyojins de Arlong Park al llegar al lugar. Esto obviamente haría que muchos de nosotros le agarrásemos cierta tirria al tirador. No obstante, para mejorar lo único que se necesita es no ser perfecto, así que vayamos con calma y no le juzguemos tan precipitadamente. Y es que al llegar a la Villa Kokoyashi, Usopp demostró tener un poco más de valentía que antes, puesto que empatizó con la situación de los lugareños y en un momento puntual evitó que Arlong desviviera a Gendo, disparándole desde la lejanía para acaparar su atención. Gracias a esto le persiguieron sus secuaces, dejando así libre a Gendo, pero luego le acabaron capturando. Esto dio pie a que Nami le salvara fingiendo que le apuñaló, y es aquí en donde hubo un pequeño punto importante para el personaje en donde se preguntó a sí mismo la razón por la cual primero la pelirroja le ayudó a salvar su villa, luego le robó su barco y ahora salvó su vida. ¿Por qué Nami se comportaba así? La respuesta a esta pregunta la obtuvo cuando
cuando, junto al resto de sus compas, se reunió con Nojiko. Ahí la hermana de Nami les dio contexto de toda su situación, y al escuchar esto no le quedaba ningún tipo de duda, había que ayudar a la pelirroja, por lo que la trama le llevó a estar presente en el momento en el que Luffy le dejó su sombrero, acompañando al trío monstruoso a Arlong Park para patearle el trasero a los Gyojin. Y algo sumamente importante de todo esto es que Oda aquí nos pone a ese cobarde a caminar al lado de sus otros 3 compañeros, como si fuera uno más de ellos, pero ¿por qué? Esa detective es la pregunta correcta. La razón de esto queda en evidencia cuando vemos el orden en el que Oda decidió desarrollar sus respectivas peleas, siendo la del tirador la última en mostrarse antes que la de Luffy, dándole así más importancia que la de Zoro y la de Sanji. Pero ¿por qué? Pues porque en este arco el personaje tendría una gran evolución. Ya les comenté hace rato que Usopp llegó a Arlong Park dejando vendidísimo a Zoro, pero justo en su pelea contra Chu tuvo la oportunidad de vender también a Nami, cosa que no hizo, ya que tuvo un punto de inflexión donde reflexionó acerca de todo lo que estaba ocurriendo, y esto le llevó a levantarse para seguir enfrentando con valentía a un tipo que era tan fuerte como los monstruos de sus amigos. En ese momento Usopp se veía como alguien que no era tan fuerte como los Gyojins o sus compañeros, pero lo que no sabía es que sí que lo era, o al menos de cierta manera, ya que acabó derrotando a Chu con un montón de trampas, dejándonos bien en claro que incluso en un enfrentamiento directo, este tipo que apenas era poco más fuerte que un pirata random hace un par de arcos, ahora era capaz de derrotar a un Gyojin, que en teoría era mucho más poderoso que un humano promedio. Gracias a esto Usopp salió de Arlong Park siendo más fuerte que un Gyojin, y eso ya es mucho que decir. Pero bueno, aquí cerramos la etapa de East Blue, con el narizón siendo considerablemente más poderoso que un pirata común y corriente, pero también con una evolución de personaje bastante pronunciada, puesto que se enfrentó a sus propias inseguridades para luchar en nombre de su amiga Nami, por lo que, oigan, no está nada mal para empezar su viaje por Paradise. Este muchacho me llena de orgullo. Y de hecho, tras cruzar la Reverse Mountain y visitar Whiskey Peak, Usopp llegó junto a sus compas a Little Garden, lugar en donde conoció a Dory y a Brogy, y esto es lo que le daría al personaje una visión más idealista de lo que él quería ser. Recordemos que tras visitar Lockdown declaró su objetivo de convertirse en un bravo guerrero del mar, cosa que podemos vincular a la figura de Zoro, que hasta cierto punto lo era en ese momento, razón por la cual le servía a Usopp como figura para guiarse. Sin embargo, el usuario del Santorio no deja de ser un espadachín y por ende tenía unos valores bastante ajenos a los que el tirador estaba dispuesto a adoptar, razón por la cual ahora necesitaba un norte al que apuntar, y dicho lugar sería ocupado a partir de este arco por los guerreros de Elbaf con su forma de ser. Y ahora, teniendo Usopp con un referente dentro de la banda y a un norte bien establecido en cuanto a ideales respecta, ¿qué hizo Oda con el personaje? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Si bien es cierto que en el arco de Drum no tuvo apenas protagonismo, la verdadera relevancia que el autor tenía planeada para él la veríamos en Arabasta, lugar en donde los Mugiwara tuvieron su segunda gran pelea como conjunto. La primera fue en Arlong Park contra los Gyojin, y ahora sería contra los miembros del Baroque Works, que no dejaban de ser oficiales de un Shichibukai. A Usopp le tocó luchar en conjunto con Chopper contra 2 de los miembros más débiles individualmente a mi parecer, pero que gracias a la estrategia que se mandaron perfectamente pudieron haber sido una amenaza para cualquiera del resto de los sombreros de paja. Sin embargo, el punto es que en un principio gracias a ella se vieron ampliamente superiores a la pareja protagónica, y esto llevó a Usopp a una situación crítica tras recibir varios golpes potentes en la cabeza. Pero claro, una cosa es la condición en la que se encontraba su cuerpo, y otra totalmente distinto era la que tenía su voluntad, ya que esta sí que estaba intacta, a tal punto en el que a pesar de estar reventadísimo declaró valientemente, con todas las de perder, que su amigo se convertiría en el rey de los piratas, y defendió ese objetivo haciéndole frente a sus rivales junto con Chopper, llegando así a darle la vuelta a la situación, y ganando luego de aplicar una estrategia bastante ingeniosa explotando el punto débil de sus rivales. Llegados a este punto ya podemos identificar que lo que quería hacer Oda con el personaje era básicamente mostrarnos el camino de cómo alguien cobarde poco a poco se vuelve valiente sin darse cuenta, demostrándonos así también que la valentía no necesariamente tiene por qué ser la carencia de miedo, sino que también puede reflejarse en la determinación de hacer las cosas a pesar de tenerlo. Pero ¿Oda llegaría a lograrlo? En la miniatura de este video el enunciado decía que esto sería un éxito y caída de Usopp, por lo que podría decirse que sí que lo logró, pero que luego falló. Pero a partir de este momento, ¿estamos por ver su punto más alto o su decadencia? Mamá huevo, dime, ¿a quién fue que tú le vendiste mi maldito perico, hijo de tu maldita madre? Pero Usopp, escucha a Luffy, por favor. ¡Cállate, cuero! En el arco de Skypiea la verdad es que Usopp no tuvo tampoco mucha relevancia que digamos, ya que lo único resaltante que hizo fue ayudar a Luffy y a Sanji a derrotar a uno de los subordinados
subordinados de Enel y luego tanquearse un rayo directo del propio Enel, lo cual, oigan, al menos nos sirve para darnos cuenta de que lo que aguanta el narizón no es nada normal. Aunque bueno, tampoco es como que si Enel haya desvivido a nadie con alguno de sus ataques, pero ustedes me entienden. Sin embargo, la verdadera relevancia la tendría en el arco de Water 7, momento en el que el personaje tuvo su punto de inflexión más grande gracias al conflicto que tuvo con Luffy. Y aquí hay varias cosas que explicar. La primera es que, tras el encontronazo que tuvieron contra el almirante Aokiji, Usopp se dio cuenta de que la aventura cada vez se ponía más y más complicada, y que contrario a Zoro y a Sanji, él no estaba progresando lo suficiente como para estar a la altura de ella. Esto despertó en el tirador una inseguridad que se agravó cuando los de la Franky Family le dieron una paliza para robarle su dinero, cosa que les dejó a todos sus compas sin recursos suficientes para reparar el Merry, y que además obligó al resto de sus panas a tener que pelear en su nombre para vengarlo. Y claro, aquí el personaje estaba moralmente destruido, puesto que no se sintió capaz de hacerle frente a todas las problemáticas que se le presentaron, y para colmo, Luffy eventualmente le remató diciéndole que se cambiarían de barco. Claro, esto fue la gota que derramó el vaso, ya que al prescindir del Merry, Usopp interpretó que eventualmente también prescindirían de él, cosa que no iba a ocurrir, pero él sí que lo creía, hasta el punto en el que se lo dijo a Luffy, llevando así el conflicto a escalas mayores, involucrándose así Zoro en ello para poner mano dura en la situación. Y recordemos, Zoro es muy importante para Usopp, ya que siempre ha sido su referente dentro de la banda, y al posicionarse en contra de su postura ya la cosa fue a peor. Pero total, que Luffy y Usopp tuvieron un duelo. Ahí el tirador demostró que aumentó considerablemente su nivel visto en Arabasta, ya que acopló el uso de los dials de combate en su repertorio, y como pudo con estrategia logró hacerle un daño considerable a Luffy, tomando en cuenta que era Usopp. Sin embargo, acabó perdiendo, pero hasta cierto punto ganándose la confianza de los espectadores al demostrar esas capacidades de combatir. A mi parecer, si antes Usopp se encontraba un nivel de oficial de Shichibukai bajo, ahora subió hasta el de uno intermedio como Bon Clay. De hecho, veo perfectamente posible que ese Usopp que fue derrotado por Luffy podría haberle ganado a Bon Chan, lo cual ya es mucho que decir. Pero bueno, toda esta situación llevó a que la banda y él se separaran. Sin embargo, por un conjunto de situaciones, acabó creándose el alter ego de Sogeking, ya que quería ayudar a sus antiguos compañeros con la situación de Robin, pero no tenía el valor suficiente como para darles la cara luego de lo que hizo. Y esto refleja lo que les comenté hace rato: Usopp es un tipo valiente a pesar de su cobardía. De hecho, cabe resaltar también que Usopp tuvo un pequeño power up en este momento, esto gracias a la obtención de su arma Kabuto, la cual era una modificación de su resortera que él mismo hizo. De hecho, la hizo luego de que Luffy le derrotara. Con esto Usopp acopló de mejor manera varios de los dials que consiguió en Skypiea, y la utilidad de los mismos la veríamos en Enies Lobby. Ahora, la trama de One Piece es bastante caprichosa, ya que al llegar a ese lugar el tirador le tocó luchar junto al tipo que se posicionó en su contra en la problemática que tuvo con Luffy. Sí, Usopp y Zoro acabaron enfrentándose juntos a un par de agentes del CP9, y aunque la situación estaba tensa debido a lo ocurrido previamente entre ambos, Oda nos demostró que aquello no era nada personal al quitarle hierros al asunto, haciendo de ese enfrentamiento un chiste más que otra cosa. Pero bueno, el verdadero momento clave de Usopp llegó un poco después de que Sanji le comentara que cada uno de ellos debía encontrar su propia utilidad ante la adversidad, y nuestro tirador hizo lo propio justo cuando Spandam se llevaba a Nico Robin hacia las puertas de la justicia. Fue ahí en donde el prodigioso tirador, con esa puntería infalible que vimos en su arco introductorio, volvió a aparecer, impactándole un proyectil al jefe del CP9 que le quemó gracias a los mismos dials que le permitió quemar a la bandera del gobierno mundial previamente. Vamos, que aquí Usopp se demostró a sí mismo la utilidad que tenía dentro de la banda, cosa que le valió para que recuperara la confianza que perdió al principio de la saga, y para que posteriormente se reintegrara a los Mugiwara luego de comprender las razones por las que Luffy se vio obligado a dejar ir al Going Merry. ¡Cielos, qué macizo! Y claro, uno pensaría que este fue el pick del personaje, pero ¿qué va? Aún nos quedan cosas sumamente interesantes de su evolución como personaje, y prueba de ello es el arco de Thriller Bark, momento en el que Usopp se la pasó mayoritariamente asustado. Sin embargo, hubo una situación en donde el personaje demostró estar a la altura de las adversidades a las que se enfrentaban, y esa fue su pelea contra Perona. Verán, desde prácticamente su introducción en la historia, este personaje había ido arrastrando un complejo de inferioridad generado por la diferencia de poder que había entre él y el trío monstruoso. Prueba de ello es que en un principio no se vio capaz de enfrentar un Gyojin al igual que sus compas. No obstante, Oda nos ha hecho saber que a su manera este tipo también es un monstruo, esto gracias a que es un tirador prodigioso, ya que además carga con el hándicap tremendo de ser un miedoso que se ve obligado a enfrentarse constantemente a situaciones adversas, saliendo exitoso de ellas, que ya es decir mucho, situaciones que hasta ese momento ha ido superando, demostrándonos que igual tan miedoso no era para ese punto de la historia, pero
la prueba de fuego ante toda esta situación fue esta problemática. Como todos recordarán, Perona tenía una habilidad que le hacía desmotivar a sus enemigos con sus fantasmas. Esto le hizo poder derrotar a los 3 miembros del trío monstruoso sin mucho esfuerzo, cosa que hubiera dejado a la banda en jaque mate, de no haber sido porque Usopp entró en acción, valiéndose nuevamente de las palabras que Sanji le dijo en Enies Lobby. Ahí el tipo entendió que este era su momento, pero claro, esto no hacía que dejara de estar asustado, razón por la cual prácticamente durante toda la primera parte de su pelea contra el oficial del Shichibukai estuvo muerto de miedo, pero eventualmente se dio cuenta de que, debido a su depresión, era inmune a los efectos de la fruta de Perona, y esto le valió para agarrar la suficiente confianza y tener otro punto de quiebre en donde se dio cuenta de que ahora, a diferencia del arco anterior, no necesitaba a Sogeking para enfrentarse a las problemáticas. Usopp no podía ocultarse en su alter ego durante toda la vida cada vez que las cosas se le pusieran difíciles, razón por la cual Oda más temprano que tarde nos mostró al personaje dejando de lado esa máscara, para así poder enfrentar valientemente a su enemigo, y dicho y hecho, la pelea dio completamente la vuelta en el momento en el que Usopp superó esa etapa en la que necesitaba de ocultarse entre la máscara, reafirmándonos que como estratega en combate este tipo es un genio, ya que usando su característica más resaltante, la cual nunca había dejado de ser la de ser un mentiroso, engañó a Perona haciéndole creer que le daría un golpe mortal con su martillo hiper pesado. Como dato curioso, esta misma estrategia la intentó usar en su pelea en Arabasta, pero ahí no le funcionó porque, claro, el Usopp de Arabasta no había evolucionado lo suficiente como este del que estamos hablando ahora. Total, que el tirador salió victorioso en un encuentro que ningún otro miembro de la banda hubiera podido ganar, pero lo verdaderamente importante de todo esto es que gracias a dicha victoria se demostró a sí mismo que sí que valía para las aventuras que estaban y que estuvieron teniendo hasta ese momento. Podría decirse que el arco de Thriller Bark nos dejó como resultado al Usopp Prime, ya que este combinaba de forma genial sus mentiras con las múltiples herramientas que había recolectado hasta ese momento en la aventura. Si a esto le sumamos que el tipo no dejaba de ser un buen estratega en combate, que tenía una resistencia bastante buena para ser un tirador, que encima era un prodigio en cuanto a puntería respecta con un arma bastante interesante y que además ahora tendría la confianza suficiente que antes no tenía, tomando en cuenta todo esto, no me pueden negar que este Usopp era un tremendo combatiente para ese punto de la historia, el cual de hecho podría encargarse perfectamente de un oficial de Shichibukai. Recordemos que primero lo hizo en conjunto con Chopper contra los 2 miembros del Baroque Works en Arabasta, y ahora lo pudo hacer contra Perona en un duelo directo. Quizás un matchup contra un tipo como Dash Bond sería sumamente desfavorable para el tirador, pero a escalas generales este tipo podría moverse perfectamente en esos niveles en la escala de poder de aquel entonces. Eso sí que es místico, compadre. Y antes de continuar, les recuerdo que pueden apoyarme de forma económica a través de los super thanks y haciéndose miembros del canal. Por aquí les estaré dejando todas las personas que me han apoyado de esta forma, a las cuales les agradezco un montón, ya que ellos mantienen al proyecto de este canal. Vamos, que son una especie de patrocinadores jeques árabes. Dicho esto, continuemos con el video. Gracias, me gusta el dinero. Y ahora bien, ¿qué hizo Oda con el Usopp Prime? Pues simple, llegados al arco de Shabondi, los Mugiwara se encontraron con un problema que no pudieron manejar, ya que la intervención de un almirante de la marina hizo que se dieran cuenta de la inferioridad que tenían respecto a ese tipo de peligros. Es por esta razón que acabaron completamente derrotados al final del arco, ya que solo pudieron sobrevivir gracias a que un factor externo a ellos, en este caso Kuma, les sacó del lugar. No obstante, antes de esto los tipos como pudieron dieron pelea a los pacifistas e incluso al propio Kizaru. De hecho, Zoro, quien estaba en un estado crítico, intentó enfrentar esas adversidades como pudo, demostrando nuevamente su valía y como todos recordarán, este tipo es sumamente importante para la evolución de Usopp, ya que siempre ha estado influyendo en él, ya sea de buena manera como apoyo, así como también de mala manera como figura inalcanzable. Pero el punto es que aquí Oda volvería a usar al espadachín para demostrarnos algo con el tirador. Verán, Zoro se encontraba completamente vulnerable, situación que aprovechó Kizaru para intentar aniquilarlo, pero de la nada apareció el tipo que siempre estuvo en las sombras del espadachín, solo que ahora siendo la mejor versión de sí mismo, y se puso entre ambos para defender al mismo tipo que hasta ese momento estaba acostumbrado a usar como escudo. Sé que esta acción no llegó a nada, ya que Usopp no pudo salvar a Zoro de Kizaru, pero lo importante de todo esto es que aquí se nos demostró eso que les vengo diciendo desde hace rato. Usopp es un tipo extremadamente valiente, ya que actúa contra las adversidades a pesar de estar muerto de miedo. ¿Qué cambio ha tenido, no? En su momento, tener al frente a Aokiji fue razón suficiente para que acabara completamente desmoralizado, pero luego de tantas vivencias, ahora al verse en una situación parecida, fue él quien sacó el pecho para defender a un tipo que no dejaba de ser el segundo miembro más poderoso de la banda. Joder, esto sí es cine. Y esto, señoras y señores, es la mejor evolución de personaje que podría haber tenido un Mugiwara previo al salto temporal, ya que ninguno de sus compañeros creció tanto como él en ese periodo de tiempo, cosa que podríamos identificar como un éxito rotundo, pero ¿y qué pasó con la caída?
¿Cómo masacraron a mi muchacho? Tras los acontecimientos de Shabondi, Usopp fue mandado a una isla en donde se encontraba un tipo llamado Heracles. Este sujeto le mostró un montón de plantas que más adelante veríamos que el tirador adicionó a su arsenal de municiones. Pero bueno, el punto es que aquí pasó los 2 años del salto temporal, y tras esto hubo una especie de reseteo. Vamos, que pareciera que el Usopp que regresó a Shabondi a reencontrarse con sus nakamas fue el tipo que salió de la villa Syrup, y no el Usopp que vimos salir de Thriller Bark. Esto porque repentinamente exageraba demasiado ante el miedo que le tenía a situaciones por las cuales ya había pasado, cosa que no tiene ni el más mínimo sentido, pero que sería una constante para lo que nos resta de historia. Y bueno, avanzando en la misma nos podemos percatar de un factor común que hubo en los arcos de la isla Gyojin y Punk Hazard, y esa fue la carencia de situaciones de peso para la trama en las que el personaje debió haber intervenido. Verán, si nos vamos hacia atrás en la historia, podemos notar que Usopp siempre tuvo intervenciones buenas de forma intermitente. Por ejemplo, en Skypiea no tuvo ninguna, pero en el arco previo a este, que fue Arabasta, y en el posterior, que fue Water 7, sí que las tuvo. En cambio ahora, en el nuevo mundo, parecía que Oda quería resumir al personaje como un gag cómico con patas y ya está, cosa que hizo que se empezara a generar rechazo hacia el personaje dentro del fandom, puesto que ese tipo chingón que llegó a Shabondi hace 2 años parecía haberse desdibujado completamente. Y esto, señoras y señores, es el principio de la decadencia del personaje, la cual hasta cierto punto quedó demostrada en el arco de Dressrosa. Ahí Usopp tuvo un par de momentos clave, siendo el primero de ellos la situación en la que casi dejó vendidos tanto a Nico Robin como a los Tontata que creían fielmente en él. Esto hizo que mucha gente se enojara al ver cómo el personaje afrontó la situación, puesto que en un principio estuvo dispuesto a darle a la espalda a su compañera y a todos esos personajes que habían depositado su confianza en él. Claro, al final no les dejó de lado e hizo lo que debía hacer para ayudarles. Sin embargo, la simple duda ante esta situación demuestra que Usopp tuvo una regresión como personaje, puesto que volvió a ser el Usopp de Arlong Park, es decir, el tipo que no tenía tan claro que podía afrontar las adversidades y que ponía en riesgo la vida de sus nakama por ello. No entiendo nada. Que sí, que en ambas situaciones al final acabó dando la cara, pero en el caso de Arlong Park se justifica que tuviera esas dudas, porque ese Usopp no tenía las vivencias y experiencias que se supone que debía tener el Usopp del post-timeskip. Vamos, que no tiene ni el más mínimo sentido que luego de que le hiciera frente a un almirante de la marina para proteger a su compa, ahora estuviera dudando en si traicionar a una de ellos por un conflicto contra un Shichibukai. Pero bueno, con esto se confirma que el personaje tuvo una especie de reseteo, lo cual desdibuja toda la evolución previa que se nos construyó con él. Y habiendo hablado de esto, ahora nos tocaría mencionar su siguiente punto clave del arco, el cual fue el de su disparo kilométrico con el que salvó a Luffy y a Law de los poderes de Sugar. Recordemos que si ambos personajes hubieran sido transformados en juguetes, Doflamingo habría ganado el conflicto, y esto le añadió mucha responsabilidad a la espalda del tirador, la cual supo canalizar de buena forma y, reafirmando que es un maldito prodigio en cuanto a puntería respecta, llevó a cabo un disparo kilométrico perfecto, despertando un haki de observación extremadamente potente, salvando así a su capitán. Y claro, con esto uno pensaría que el personaje empezaría a tener mucho más protagonismo y peso en la historia a partir de ese momento, pero no es el caso, ya que hasta el momento no ha vuelto a usar ese recurso, y esto nos podría confirmar que Oda, tras el salto temporal, perdió completamente el norte en cuanto a saber qué demonios hacer con Usopp, ya que si seguimos avanzando en la historia, nos debemos saltar el arco de Zou, ya que fue transición, y el de Whole Cake, ya que no estuvo, y pasar a hablar de Wano. Y bueno, el arco de los samuráis fue un despropósito total para Usopp, ya que en un principio se nos planteó algo interesante con él, puesto que le vendió un supuesto aceite de sapo mágico a Otoko, la niña que consumió una Smile, y que luego usaría para intentar curar los disparos que recibió su padre al momento de ser ejecutado. Aquí Oda nos dejó bien en claro que Usopp sabía que le mintió a esa niña, y que esa mentira escaló lo suficiente como para decepcionarle en el peor momento de su vida. Y bueno, esta habría sido una situación perfecta para que diera pie a que el personaje tuviera algún tipo de desarrollo, de no haber sido porque Oda decidió dejar eso así. Vamos, que Usopp salió de Wano siendo un estafador que no se arrepintió de sus actos, y que tampoco se disculpó con la persona a la que estafó. Eres una vergüenza para la naturaleza. Y por si fuera poco, durante la guerra de Onigashima hizo algo que hasta cierto punto negó uno de los momentos más épicos del personaje en el pasado. ¿Se acuerdan cuando este declaró en Arabasta que Luffy sería el rey de los piratas? Pues ahora Nami estaba en una situación parecida, solo que en este caso viéndose amenazada por la mejor oficial de Yonkou vista hasta la fecha. Ella le intentaba hacer admitir que Kaido sería el siguiente rey de los piratas, pero contrario a esto, Nami declaró valientemente que Luffy sería quien se quedaría con ese puesto. Esto a pesar de que Usopp le alentaba
a hacer lo contrario. Es como si Usopp no recordara que hizo exactamente lo mismo en el pasado. Vamos, que en ese punto el personaje quedó completamente desdibujado en cuanto a su desarrollo respecta. Y sí, sé que llevo rato sin mencionar en qué nivel de poder se encuentra el personaje, pero la realidad es que, a pesar de que tuvo una mejoría con todo este tema de las plantas que aprendió a usar y también de su dominio del haki, dichas mejoras no han sido lo suficientemente sustanciales como para afirmar que el personaje haya escalado de nivel en cuanto a fuerza respecta. De hecho, a lo largo de todo el nuevo mundo no había tenido ningún enfrentamiento que nos hiciera creer que siquiera ha mejorado en ese aspecto, o bueno, no hasta que llegamos a Wano, ya que ahí se enfrentó a Ulti y a Page One en conjunto con Nami, pero ahí se demostró que no tenía absolutamente nada que hacer contra un oficial de Yonkou, puesto que todo el trabajo de su victoria lo hicieron Nami y Big Mom. Él simplemente apoyó como pudo entorpeciendo a sus rivales, pero esto claramente no fue suficiente por sí solo para ganar ese enfrentamiento. De hecho, Usopp no pudo siquiera hacerle daño a ninguno de ellos dos, por lo que en general podría decirse que a lo mucho el personaje mantuvo su nivel visto en Thriller Bark, y esto es terrible ya que obtuvo herramientas suficientes para haberlo aumentado durante los 2 años del salto temporal y su travesía en el nuevo mundo. Pero bueno, actualmente nos encontramos en el arco de Egghead, y de momento Usopp no ha hecho nada relevante hasta ahora, por lo que a día de hoy podría decirse que el personaje sigue estancadísimo en cuanto a niveles de poder respecta. Y por otro lado, si hablamos de su evolución de personaje, ya es que directamente podría definirse lo suyo como una involución, porque la gran mayoría de cosas que aprendió durante la primera etapa de la historia parece que se le olvidaron y actúa tal cual como el Usopp recién salido de su isla natal. Y esto a mi parecer es una completa lástima, ya que hablamos del que en su momento fue el mejor Mugiwara en ese aspecto. Y ahora, la gran pregunta es si el personaje podrá reconducirse en Elbaf, ya que recordemos que los gigantes de ese lugar no dejan de ser su norte en cuanto a ideales respecta. ¿Ustedes qué creen? ¿Podrá Usopp reconducirse en el siguiente arco del manga? Cabe resaltar que es extremadamente necesario que el tirador mejore, puesto que es casi un hecho que eventualmente deberá enfrentarse a Van Augur, el tirador de los piratas de Barba Negra, y ese tipo sí que ha demostrado tener bien claras sus convicciones, así como también que es ampliamente más poderoso que el sombrero de paja. Pero en fin, déjenme su opinión en los comentarios. Yo por mi parte les dejaré por aquí más de mi contenido. Pronto iré subiendo más evoluciones de los Mugiwara, así que apóyenme este video con un buen like. Y sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.